Amigos televidentes, llegó el momento del segmento Recomendaciones Médicas y el día de hoy vamos a hablar de una subespecialidad de la obstetricia como lo es la salud materno-fetal o perinatología, que es algo súper importante porque es el médico que vigila el embarazo, tanto los factores de riesgo para el feto como para la mujer, y para eso tenemos a una nueva invitada, la doctora Diana Amador. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, te agradezco. Y doctora, es importante que la población maneje algunos términos que ellos desconocen y que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué significa alto riesgo obstétrico? Entonces, ¿qué es la paciente que se considera alto riesgo obstétrico? Es toda situación o patología que puede poner en riesgo la vida de la mamá o del bebé. Algo que quería comentar que me preguntan mucho es qué es la medicina materno-fetal o qué es el médico materno-fetal. Entonces, es un médico que estudia 4 años de ginecología y obstetricia y que posterior a esto estudia 2 años más de especialización en medicina materno-fetal. Nosotros lo que hacemos es valorar tanto a la madre como al bebé como pacientes. Algo que me interesaría, doctora, usted como subespecialista en medicina materno-fetal, me gustaría que les diera algunas recomendaciones para toda mujer en edad fértil que están queriendo concebir un bebé. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted les daría para que se eviten algunos factores de riesgo para los fetos, por ejemplo, el bajo peso al nacer o detectar oportunamente algunas malformaciones congénitas? Bueno, esa es una pregunta muy importante. La verdad que toda paciente debería de prepararse antes de embarazarse. De hecho, se recomienda que haya una visita al médico preconcepcional para que de esta manera nosotros podamos evitar complicaciones o enfermedades en el embarazo. Y pues dentro de estas recomendaciones lo más importante es siempre pues que la paciente, por ejemplo, si consume tabaco, suspende el consumo de tabaco, si la paciente consume drogas o alcohol, que también lo suspenda. También se recomienda que las pacientes empiecen a hacer ejercicio antes del embarazo porque esto nos ayuda a evitar muchas complicaciones como lo son la preeclampsia, la diabetes gestacional. También mejorar la alimentación, esto es muy importante. Todo esto nos va a ayudar a prevenir varias complicaciones como las que mencioné previamente. Algo bastante importante, doctora, que la mujer en edad fértil debe tener en cuenta es la toma de ácido fólico. ¿En qué contribuye el ácido fólico? El ácido fólico es muy importante que se inicie a tomar 3 meses antes de buscar un embarazo. De manera errónea, la mayoría de las personas inician a tomar el ácido fólico una vez que quedan embarazadas, pero el ácido fólico, la recomendación es tomarlo 3 meses antes. ¿En qué nos ayuda el ácido fólico? El ácido fólico nos ayuda a prevenir muchas enfermedades, sobre todo los defectos del tubo neural, como lo son el mielomeningocele, que es una patología que se presenta y tiene una alta asociación al déficit de ácido fólico. Otro dato muy importante es que, por ejemplo, las pacientes que tienen antecedente de un bebé que tuvo un defecto de tubo neural, como lo es la espina bífida, que es lo que como se conoce comúnmente, deben de tomar ácido fólico 3 meses antes, pero a dosis más alta. Entonces, en esto es más o menos lo que los médicos materno-fetales lo podemos orientar un poquito mejor. Doctora, cuando un ginecobstetra le refiere a usted una paciente de alto riesgo, que ha mencionado usted algunas patologías que frecuentemente ven, usted les realiza un ultrasonido materno-fetal. ¿En qué edad gestacional se realiza y qué es lo que usted valora en él? Ok, entonces es muy importante mencionar de que nosotros podemos ser el médico de cabecera de una paciente embarazada o podemos trabajar en conjunto con su ginecobstetra. El médico ginecobstetra va a decidir en qué momento mandarlo al médico materno-fetal, pues cuando ellos consideren que sea necesario. Sin embargo, hay 3 momentos que nosotros recomendamos que toda paciente se debe de ir a un médico materno-fetal. El primer momento es el ultrasonido del primer trimestre. Este se realiza entre la semana 11 y 13.6. El segundo es el ultrasonido estructural. Este es entre las 18 y las 22 semanas. Y luego también se recomienda que se haga un ultrasonido en el tercer trimestre que nos permite valorar el crecimiento del bebé y también realizar Doppler fetal. Hablando un poquito más de estos estudios, el ultrasonido del primer trimestre, que es el que les comenté que se hace entre las 11 y las 13.6 semanas, a este también se le conoce popularmente como el ultrasonido de tamizaje. ¿Por qué tamizaje? Un tamizaje, un estudio que nosotros hacemos en una población en general,
que consideramos que está sana para detectar patologías o condiciones que podamos tratar y evitar con un manejo oportuno. Entonces, este ultrasonido es importante mencionar que lo deben de hacer solo los médicos materno-fetales. Se realiza, como les mencioné, entre las 11 y las 13.6 semanas de gestación, y en este ultrasonido nosotros valoramos muchas cosas. Valoramos el riesgo que tiene la paciente de presentar preeclampsia, el riesgo que tiene de presentar un parto prematuro o un bebé pequeño, de tamaño pequeño o con una restricción de crecimiento fetal. También en este ultrasonido nosotros con diferentes marcadores de ultrasonido podemos estimar o sacar un cálculo de la probabilidad que tiene el bebé de tener algún síndrome, principalmente los tres más importantes, que son el síndrome de Down, la trisomía 21 y la trisomía 18 y 13. El siguiente que realizamos es el ultrasonido estructural. Este se realiza entre la semana 18 a 22. Y como lo dice su nombre, un ultrasonido que valora las estructuras del bebé. Valoramos desde la cabeza hasta los pies del bebé y pues nos permite detectar muchas patologías, muchas malformaciones o condiciones que inclusive pueden ser tratadas en el útero. Y el último es el ultrasonido, el Doppler, que se realiza de preferencia en el tercer trimestre. Este nos ayuda a valorar la vitalidad del bebé, asegurarnos de que el bebé tiene un adecuado aporte de sangre y cómo están los flujos de placenta hacia el bebé. Doctora, hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down y usted ya lo mencionaba, que es la trisomía 21. En este contexto, cuando usted realiza un ultrasonido materno-fetal, ¿existen algunos hallazgos en él de que usted pueda determinar que viene con este síndrome o hay otro examen más especial? Leía que la amniocentesis es uno de los exámenes más específicos para esto. Entonces, en el ultrasonido del primer trimestre hay ciertos marcadores que nosotros podemos encontrar. Uno de los que valoramos es la presencia o no del hueso nasal. Entonces, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down usualmente pueden no tener el huesito nasal o estar un poco más corto. Otra de las cosas que valoramos en este ultrasonido es la translucencia nucal, que es la acumulación de líquido en el área del cuello, en la nuca. Entonces, esas son dos de las cosas que podemos valorar. Hay otros marcadores que también pues, se pueden valorar en este ultrasonido. Y en cuanto a la amniocentesis, esa pregunta, nosotros calculamos riesgo. Hablo de la palabra riesgo porque es un término estadístico. Calculamos los riesgos y la probabilidad de que el bebé tenga síndrome de Down, y si a nosotros nos da que el riesgo es alto, entonces procedemos a una prueba confirmatoria. Pero, por ejemplo, el ultrasonido del primer trimestre nos puede estimar hasta un 95% de probabilidad, y si tenemos pues un riesgo alto de un bebé con síndrome de Down o una probabilidad alta, que es el término que realmente debemos de utilizar, entonces procedemos a hacer una prueba confirmatoria, que ya eso sería con la amniocentesis. Ahora, en cuanto a los niños que tienen síndrome de Down, pues sabemos que son niños que con un apoyo oportuno, pues pueden desarrollarse y desenvolverse de manera óptima en la sociedad. ¿En qué nos sirve detectar de manera prenatal que un niño tiene síndrome de Down? Los niños que tienen síndrome de Down usualmente pueden tener otras complicaciones o malformaciones, como es el caso de las cardiopatías o de los problemas en el corazón. Entonces, nosotros los médicos materno-fetales, si detectamos de manera prenatal que tenemos un bebé que viene con una cardiopatía, esto nos permite que una vez que el bebé nazca reciba una atención oportuna. No es lo mismo tener un bebé que nace con una enfermedad que no conocíamos o un bebé que ya sabemos de manera prenatal que lo trae y que pues al momento del nacimiento podemos estar listos, tanto los neonatólogos, pediatras, cardiólogos, para darle una atención óptima. Doctora, algo bien importante, ¿cuál es la edad ideal para que una mujer se embarace? Y respecto a por decirlo así, a los extremos del embarazo, digamos, los embarazos en la adolescencia y las primigestas añosas, que son las mujeres de mayores de 35 años que van a concebir su primer bebé, ¿cuáles son las patologías de riesgo más frecuentes? Decir así como tal, ¿cuál es la edad óptima de una mujer para embarazarse? Pues eso realmente no lo podemos decir. Sin embargo, sí se ha visto de que la edad en extremo. ¿Cuáles son las edades en extremo? Menores de 20 o mayores de 40 años. Entonces, en estas edades, pues se ha visto que las pacientes tienen un mayor riesgo de presentar complicaciones como lo son la preeclampsia, la diabetes gestacional. Inclusive hay algunas malformaciones que se asocian con los extremos de la vida. Se ha visto que, por ejemplo, las pacientes que son muy jóvenes, menores de, por ejemplo, pacientes de 15 años, 16 años,
tienen un mayor riesgo de presentar bebés que tengan defectos de tubo neural como la espina bífida. Hemos estado mencionando una patología bastante frecuente durante el embarazo, como lo es la preeclampsia, doctora. Una vez que usted diagnostica preeclampsia en una embarazada, ¿cuál es el riesgo de que ella vaya a presentar eclampsia? Y también me preguntaba una televidente que si tuvo preeclampsia en uno de sus embarazos, es probable que lo tenga en el siguiente. Sí, en el ultrasonido del primer trimestre nosotros podemos estimar el riesgo que tiene la paciente de presentar preeclampsia en el embarazo, sobre todo la que es de inicio temprano, que aparece antes de las 34 semanas. Esto a nosotros nos permite hacer una intervención que es administrar un medicamento para ayudar a disminuir este riesgo. En cuanto a una vez que ya la paciente tuvo preeclampsia en un embarazo previo, la probabilidad de que en este embarazo tenga preeclampsia es alta. Entonces, esa es una de las patologías que el médico materno-fetal debe de darle un seguimiento un poco más estrecho. Decir qué paciente va a convulsionar y qué paciente no va a convulsionar, que es la eclampsia en el embarazo secundario a la hipertensión, es muy difícil, pero pues sí, hay varias intervenciones que nosotros podemos hacer para evitar esto. Realmente la paciente que convulsiona es usualmente porque no tiene un adecuado manejo, un adecuado control, un adecuado apego al tratamiento. Doctora, su especialidad es bien amplia, todavía quedaron muchas preguntas, quizás en otra ocasión podemos terminar de aclarar algunas dudas, y tenía más preguntas de los televidentes que me hacen llegar a mis redes sociales. Agradecemos su valioso tiempo. Muchas gracias por la invitación. Y queríamos saber sus números de contacto y dónde atiende. Yo estoy ubicada en el Hospital Vivian Pelas. Me pueden encontrar o escribir o llamar a mi número de teléfono, es el 8410-3468, y también me pueden contactar en mis redes sociales. Estoy como doctora Diana Amador, tanto en Facebook como Instagram. Le agradecemos su valioso tiempo, doctora. Súper recomendada nuestra ginecobstetra, subespecialista en medicina materno-fetal, Diana Amador. Tuve la dicha de trabajar con ella hace algunos años y se las recomiendo porque es una excelente médico que atiende con calidad y calidez. Muchas gracias. Amigos televidentes, continuamos con más de su revista Primera Hora y ya está más que listo el chef Silvio.